Muy bien, pues ya estamos aquí de regreso en nuestra tercera conferencia magistral de esta mañana en el taller de periodismo científico que organizamos de manera conjunta el Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el apoyo y participación de las facultades de Ciencias y la Facultad de Derecho. Y en este momento tengo el enorme privilegio de presentar en este taller al doctor Francisco Moreno Sánchez. Él es el jefe de medicina interna del Centro Médico ABC. Su conferencia es titulada El estado actual del COVID-19, panorama hacia el futuro. El doctor Moreno realizó su carrera de medicina en la Universidad La Salle con mención honorífica, la especialidad de medicina interna en el Centro Médico ABC con mención honorífica y la subespecialidad de infectología de la Universidad de Texas en Estados Unidos, recibiendo el premio Merck como residente destacado. Ha participado como ponente y profesor en diversos cursos y congresos. En el Centro Médico ABC ha pertenecido a varios comités académicos y administrativos, es autor y coautor de publicaciones y libros médicos, así como también su más reciente publicación no médica, El síndrome del humano desgastado. Fue profesor del posgrado de medicina interna de la UNAM en el Centro Médico ABC por más de 24 años. Recibió también el Premio Nacional de Salud en el 2020 en la categoría de persona. Y es un gusto, de verdad, poder recibir aquí al doctor Francisco Moreno Sánchez. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Al contrario, es un gusto para mí estar con ustedes y presentarles los datos que tenemos para dar un panorama a lo que puede suceder. Así es que voy a proceder ahí. Además que como médico, pues tú haces una labor de difusión extraordinaria. Un servidor y miles de personas te seguimos en tus redes sociales porque tú te has dado a la tarea de difundir con mucha puntualidad, con mucha responsabilidad, orientando a la población con pues esa personalidad siempre generosa que tú tienes, y hoy pues además te hacemos ese reconocimiento. Así que pues bienvenida a tu conferencia, adelante y gracias. Gracias, Enrique. Creo que como médicos también tenemos el deber de educar, y a veces esa situación se ha quedado un poquito retrasada, y esta enfermedad nos ha dado la oportunidad de poder retomar la educación al paciente que necesita conocer la enfermedad para entenderla y así poder tomar las mejores decisiones. Pues quiero empezar comentando que es increíble pensar que en pleno siglo XXI una persona que resulta infectada de alguna forma por un virus desconocido para el ser humano, un virus muy contagioso incluso en periodos que para la persona es asintomática o presintomática, en un periodo de 20 meses ya ha ocasionado al menos 215 millones de personas contagiadas. Y digo al menos porque seguramente este número es muy amplio. Y desafortunadamente la enfermedad conlleva una mortalidad que prácticamente se ha mantenido igual desde el principio, en que de cada 100 personas que tienen COVID, 2.1 fallecen. Si ven la gráfica de los casos diarios en el mundo, pues estamos sufriendo en el mundo lo mismo que en México, un tercer repunte. Si vemos lo que ha pasado en México, sabemos que el número de casos que tenemos diagnosticados es muy por debajo de la realidad por las bajas pruebas que hacemos, y desafortunadamente tenemos más de 250,000 de personas fallecidas en forma oficial. Sabemos que el número pues es mayor a y que tenemos probablemente arriba de 500,000 de mexicanos que han fallecido por esta enfermedad. Pero esto es lo que estamos viviendo en este momento, un repunte importante, en donde incluso los días de más casos han superado a los días de más casos en ese terrible diciembre y enero. Y si bien la mortalidad ahora no ha sido tan alta como en ese periodo, también hay que recordar que la mortalidad habitualmente se refleja en 2 o 3 semanas después de los picos que tenemos. ¿Qué ha pasado en México? En México está habiendo un efecto benéfico por la vacuna, y la mejor forma, el que no crea en la vacuna, ojalá y se lleve en la mente esta gráfica. La enfermedad desde un inicio determinó que la afección principal era de acuerdo a la edad. A mayor edad, mayor riesgo de muerte. Y en México se presentaba esto. Durante toda la pandemia tuvimos un alto número de personas que pasaban de 60 años y que tenían un alto porcentaje de mortalidad.
Cuando llegó la vacuna y se empezó a aplicar en una forma más constante en marzo, este grupo de edad, que fue el primero en vacunarse, tuvo esta caída en el porcentaje de mortalidad. La única forma de explicar esta caída es el beneficio de las vacunas. Si ven, incluso con el grupo de 45 a 59 años, se presentó una alza en el porcentaje de mortalidad porque este grupo fue vacunado tiempo después. Y la separación entre el inicio de la vacunación de un grupo y el otro marca cuando empiezan a disminuir. ¿Qué preocupa? Que sigue habiendo ya una mortalidad más alta en personas más jóvenes. Incluso en el grupo de 18 a 29 años vemos este incremento en mortalidad. Y preocupa, ¿por qué? Porque todavía el esquema de vacunación va de una forma muy lenta. Y como se mencionaba en la plática anterior, lo que hemos visto ahora con este nuevo repunte por la variante Delta es una mayor afección sintomática, tanto de menores de 6 años, de 6 a 11 años, y muy importante en los 12 a 17 años, que son niños que ya son más difíciles de controlar para mantenerlos en casa. Es por ello que es muy importante que la vacunación se abra lo más pronto posible al grupo pediátrico, porque es la manera de evitar que estas cifras que están aquí aumenten. El problema en México sigue siendo la falta de determinación y de encontrar estos casos asintomáticos que ahora con las vacunas pueden aumentar. Los pacientes asintomáticos tienen esa gran bendición de no tener síntomas de la enfermedad, pero desafortunadamente son los principales dispersores de la enfermedad. La única forma de encontrar a estos asintomáticos es hacer pruebas a las personas que estuvieron en contacto con los sintomáticos. Y para eso se necesita hacer una cadena de detección epidemiológica que se basa en un alto número de pruebas. México es el país 164 en pruebas por millón de habitantes. Solamente Nicaragua y Haití hacen menos pruebas que México en el continente americano. Ahora, el otro problema que tenemos es que los casos severos, los casos que requieren hospital, no requieren de cualquier hospital. En un inicio pensamos que al aumentar el número de camas iba a lograr que los pacientes no fallecieran en casa, como ocurrió a principios de la pandemia en Europa e incluso en Nueva York. Al aumentar el número de camas, no contemplábamos en ese momento que las camas que necesitamos no son simples camas, son camas de terapia intensiva, porque el daño que se produce por esta enfermedad es un daño pulmonar severo. Este es un pulmón normal, este es un pulmón con COVID. Nosotros respiramos el 21% de oxígeno del medio ambiente y este tiene que difundir en el pulmón, llegar a la sangre y de ahí llevar a todo el cuerpo. Cuando aparece esta nata que produce el virus del SARS-CoV-2, eso impide que el paso de oxígeno llegue en forma adecuada a la sangre. ¿Y esto qué provoca? Que requiere el paciente más oxígeno. Y después requiere puntas, y después requiere unas puntas de alto flujo, mascarilla, y en un momento dado puede requerir, cuando la afección es muy grave, de un tubo directamente en la garganta que se conecta a una máquina que hace las funciones de oxigenar y de meter presión. Eso se llama intubación y la máquina se llama ventilador. Pero esa máquina no se conecta y hace todas las funciones solas. Esa máquina requiere de especialistas en medicina crítica y terapia intensiva que pasan un año, año y medio de formación en el manejo de esta máquina. El problema de haber abierto camas de hospital que no estaban preparadas es el aumento de la mortalidad en los sitios donde se atendieron. Sí, muchos pacientes no murieron en su casa, pero demasiados murieron en el hospital. ¿Por qué? Porque los hospitales que se hicieron COVID, cuando no estaban preparados para hacerlo, solamente tuvieron camas en donde recibían los pacientes que irremediablemente fallecían. Y de ahí que haya un 43% de fallecimientos en hospitales del Seguro Social y prácticamente 1 de cada 3 en los otros sectores de salud. No es porque este sistema, no es porque estos hospitales y los trabajadores de la salud de este lugar sean deficientes, son porque no estaban preparados o no habían sido formados para la atención de estos pacientes. Esto desafortunadamente ha marcado que la forma como atacar la pandemia de COVID en México era aumentar las medidas de prevención. Si nos esperamos a que los pacientes lleguen a los hospitales, la mortalidad es alta.
Ahora, ¿sabemos ya cómo prevenir la enfermedad? Sí. Hay que olvidarnos de los arcos sanitizantes, de los tapetes sanitizantes, de sanitizar la casa. Hay que hacer que las medidas cubran la forma como se disemina la enfermedad. Y la enfermedad se disemina por una persona que está contagiada y que elimina en su hablar, en su toser, en su estornudar, en su gritar, en el cantar, esas gotitas de secreción respiratoria que pueden permanecer como ese humo de cigarro en espacios cerrados que molesta a los que están presentes en ese lugar. Por eso la ventilación es tan importante. Si la persona no mantiene una distancia adecuada con esta persona, esas gotitas pueden llegar a los ojos, la nariz y la boca y contaminarse. Y sí, hay que evitar que esas secreciones lleguen a las manos de la persona, evitando estornudar o toser en nuestra mano para que no contagiemos a otras personas. La transmisión por objetos inanimados es mínima, manteniendo una adecuada higiene de manos. Con eso se evita esta situación. Pero la mejor forma para evitar la transmisión de la enfermedad es usar un cubrebocas, porque tanto la persona que se expone como la persona que lo tiene va a evitar que esas gotitas le lleguen a la persona que lo tiene, o bien la persona que no sabe que tiene la infección y que lo está diseminando no lo esté propagando. Desafortunadamente, el uso de cubrebocas tiene más un valor de solidaridad que de protección. ¿Y esto por qué lo comento? Porque para muchos el uso de cubrebocas no es necesario porque o ya tuve COVID o estoy vacunado, cuando el problema es la transmisión de la persona que tiene COVID. Usa cubrebocas porque de todas maneras te puede beneficiar a no recibir una carga viral alta y tener una evolución poco favorable. Tuvimos el caso de una persona de 53 años con obesidad y diabetes que se contagió accidentalmente en un viaje, pero que llevaba careta y que llevaba cubrebocas. La carga viral que recibió él fue muy baja, su evolución fue muy buena. Cuando llega a casa, su esposa no sabe que está infectado y conviven hasta los 2 días en donde él empieza a tener síntomas. La esposa, 10 años menor que él y triatleta, estuvo 7 días en el hospital con una neumonía severa. ¿Por qué? Porque la carga que recibió fue muy alta. Así es que si no crees en la solidaridad, si sigues teniendo el egoísmo de no querer portar un cubrebocas, hazlo, porque te puede evitar una enfermedad de mayor magnitud. Desafortunadamente, estas estrategias no se han llevado a cabo. Desafortunadamente, la comunicación de estas estrategias no se logró, pero ya nos queda como sociedad llevarlas nosotros a cabo. ¿Y cuáles son las más importantes? Sí, el uso de cubrebocas, el distanciamiento, la ventilación y la higiene. Pero el otro punto que es muy importante es que tú, si tienes una gripa, si tienes un cuadro respiratorio, si no te sientes bien, te hagas una prueba. Y si resultas positiva, tengas el valor de avisarle a las personas con las que has estado en los últimos 4 días para que ellos se hagan una prueba. Y de esa forma, nosotros lograr identificar la cadena de transmisión, porque entonces estas personas, si son asintomáticas, vas a evitar que sigan diseminando el virus. Y si estas personas tienen factores de riesgo para no tener una evolución adecuada, puedan recibir tratamiento en forma oportuna. Eso es lo que ha pasado. Ahora, ¿qué puede pasar? Lo que puede pasar es que tenemos una variante Delta circulando que ya produjo estragos en algunos países, principalmente en la India, en donde se originó, y donde por muchas semanas hubo más de 300,000 casos diarios. Si recordamos que el 10 al 15% de los casos sintomáticos van a requerir de hospitalización, pues sabemos que no hay ningún sistema de salud que pueda aguantar el que 50,000 pacientes diariamente estén llegando al hospital. Es por eso tan importante que evitemos que la curva que va en ascenso, que ha llegado más arriba que los 2 anteriores, continúe hacia arriba, porque entonces vamos a tener otra vez más saturación hospitalaria y mayor mortalidad. La gran ventaja que nos enseña esta gráfica es que una vez que se logra contener la enfermedad, cae rápidamente. Una es porque ya no puede haber más contagios y la otra es porque las medidas de protección pueden ayudar a que el descenso sea muy bajo. Queremos abrir escuelas, pues hagámoslo cuando esta curva venga hacia el descenso y no cuando esta curva vaya en ascenso. La clave de la enfermedad, la clave para controlar en el mundo en la pandemia se basa en inmunidad. Y hay 2 formas de lograr inmunidad. Una es enfermándome y curándome. El riesgo de esta
es que 2 de cada 100 van a fallecer. La otra forma es vacunándome. Vacunándome desarrollo ese escudo de protección que se llama inmunidad, que puede lograr evitar que yo me reinfecte si ya tuve COVID o que me infecte si nunca lo he tenido. El problema es que si pasamos en forma natural la enfermedad, si no tuviéramos vacuna, necesitamos que al menos el 70% de la población mexicana tuviera inmunidad. Y para eso necesitaríamos llegar a aproximadamente 80, 100 millones de mexicanos con el antecedente de la infección. Si hoy no tuviéramos los 3 millones, si realmente tuviéramos un número mucho más alto, algunos opinan que puede ser hasta de 60, 70 millones de mexicanos que han tenido la infección, también tendremos un número más alto de personas que habían fallecido. Pero si queremos llegar a inmunidad sin vacuna, tendríamos más de 1 millón de fallecidos. Además de que tenemos con otra interrogante, ¿cuánto tiempo la persona que se enfermó y desarrolló ese escudo va a mantenerlo? Porque eventualmente ese escudo se pierde. Y lo hemos visto en enfermedades similares al COVID, como el SARS-CoV-1, que ocurrió en el 2002, en donde la gente que padeció la enfermedad y sobrevivió a ella duró hasta 2 años con inmunidad. Y en el caso del MERS, otro primo hermano del virus que tenemos actualmente, duró 34 meses. No sabemos cuál es la media de inmunidad del COVID-19 y pensaríamos que si fuera 24 meses fuera muy bueno. Pues ya no lo es tanto, porque llevamos ya 20 meses de que empezó esta pandemia y cada vez nos acercamos más a la media en donde la gente que no está vacunada y que solamente tiene la inmunidad natural la empieza a perder. Porque sabemos que eso ocurre, que hay reinfecciones. Y el primer caso se presentó en Hong Kong. Una persona en abril del año pasado tiene COVID y después, 4 meses después, presenta una nueva infección al viajar a España y por protocolo le toman la muestra y resulta que tiene otra vez la infección. Y no solamente nos enseña que las personas se pueden reinfectar, nos enseña que este virus ya es diferente al anterior porque el virus presentó mutaciones que son muy comunes en los seres vivos. Incluso nosotros somos el resultado de mutaciones de cientos de miles de años que ha llevado a un homínido a ser el Homo sapiens sapiens que somos actualmente. Supuestamente, un Homo sapiens sapiens más inteligente, más capaz, más hábil. Todo esto ha quedado muy en preguntas, muy en interrogantes, muy en duda después de la manera como se ha manejado la pandemia en el mundo. Pero el virus no tiene que desarrollar mayor inteligencia, mayor capacidad, mayor velocidad. Lo único que tiene que hacer el virus es mejorar su forma de dividirse, de replicarse. Y es así como, a través del tiempo, el virus original de ese mercado de Wuhan o de laboratorio donde ustedes quieran pensar que salió, ya no existe. Porque ese virus producía unos cuantos virus a través de la forma original. Ahora se ha ido desplazando por variantes que tienen la capacidad de producir más virus de un solo microorganismo. Mientras más virus produzca, más rápido se reproduzca el virus, ese virus va a empezar a tomar la primacía de la variante que va a estar presente. Y es así como ahora conocemos que existen al menos 11 variantes, 7 variantes de interés y 4 variantes de preocupación. Las variantes de preocupación es porque han demostrado que tienen ciertas características que las hacen especiales y que hacen que preocupemos a la ciencia de la posibilidad de las consecuencias que hay cuando están presentes. Las variantes de interés son variantes que se están estudiando y pónganle un poco de atención a la de hasta abajo que se llama Lambda, que produjo 85% de los fallecimientos recientes de Perú y que tiene una mayor resistencia a las vacunas. Pero ¿cuáles son estas 4 y por qué son importantes? La alfa apareció en Inglaterra en septiembre del 2020. ¿Qué demostró esta variante que la hacía más importante? Que se replicaba más rápido, que contagiaba más rápido. Si la variante original contagiaba a 2 personas, esta variante contagiaba a 1 persona a 4. Entonces era un 50% más contagiosa y el número de casos aumentó rápidamente al empezar a aparecer esta variante. También apareció la variante beta en Sudáfrica y demostró otra característica que pone en riesgo la aparición de variantes. Esta variante tenía una mayor resistencia, sobre todo a la vacuna de AstraZeneca, la cual llegaba a ser solamente 33% de eficaz en casos de variante Delta. Afortunadamente, esta variante fue opacada por variantes más rápidas para diseminarse, como la Gamma y la Delta.
La variante Gamma de Brasil demostró que la persona pierde ese escudo protector no a los 2 años, sino en mucho menor tiempo. Y así una ciudad amazónica de Manaus, que tenía el 75% de la población ya inmunizada, ya con esa inmunidad de rebaño a la que queríamos llegar, presentó con esta variante un 30% de nuevas infecciones. Y la variante Delta tiene un poco de todo lo anterior. Es más rápida que la variante Alfa, tiene alguna disminución en la eficacia de las vacunas y puede reinfectar más rápido. ¿Y qué ha hecho Delta? Ha hecho esto. Una persona que tiene Delta puede contagiar hasta 9 personas, cuando la original contagiaba 2. ¿Por qué? Porque la carga viral que tiene es 1,200 veces mayor que la variante original. Entonces los síntomas se presentan más rápido, la carga viral es más alta y contagias con mayor fuerza y probablemente, y esto todavía está por demostrarse, pero todo indica que es así, tienes mayor afección celular y por lo tanto los cuadros son más graves. La variante Delta tiene 2 características. Es una variante que ha infectado más al mundo, pero además ha puesto en evidencia que si dejamos que se siga replicando el virus, aparecerán otras variantes que pueden en un momento escapar a las vacunas y llevarnos a un grave problema. Vean cómo en Inglaterra, donde se había originado la alfa, en marzo, a finales de marzo, llegan los primeros casos de Delta y en un periodo de semanas Delta es la predominante. Igual sucedió en los Estados Unidos con una diferencia en el tiempo, pero en poco tiempo desplaza a Delta a alfa y es la predominante. Y lo mismo ha sucedido en México. Y actualmente el 98% de nuestros pacientes hospitalizados tienen la variante Delta y el 2% que no lo tienen es porque son pacientes que llevan largo tiempo internados en el hospital. La variante Delta, como se había mencionado en la plática anterior, ha perdido cierta eficacia con las vacunas con respecto a las variantes originales. Las variantes originales ante las cuales fueron aprobadas las vacunas de las cuales disponemos actualmente tenían mucho mayor eficacia contra la variante original que contra ahora las variantes nuevas. Esto es importante reconocerlo. Y el otro punto es que la variante Delta no te protege la presencia de una sola dosis de las vacunas. El plan de vacunar a la mayor parte de la población antes de empezar a poner segundas dosis se vino al bajo al ver que la protección de la vacuna con una sola dosis de AstraZeneca o de Pfizer, vacunas que son estudiadas en el primer mundo, porque si ustedes me preguntan cuál es la efectividad de Sinovac o de CanSino para la variante Delta, no lo sabemos porque esas vacunas no están aprobadas en el primer mundo y por lo tanto no se hacen estudios con ellas. Hemos sido afortunados de tener un número grande de vacunas que usaron plataformas que se venían estudiando por años. No son vacunas que se crearon de la nada, son vacunas que tienen un sustento científico, que son seguras y que afortunadamente son muchas, porque si fuera nada más una, no habría manera de vacunar a todo el mundo con una sola vacuna. El problema es que no todas tienen la misma eficacia. Y esto se demostró desde los estudios por los cuales se fueron liberando las vacunas. Los estudios de eficacia eran diferentes para cada uno de los grupos de vacunas. Y así tenemos vacunas que tienen 95% de eficacia y vacunas que tienen menos eficacia. Lo que no sabíamos y que sabemos actualmente es qué traducción tiene esto en la vida real. Si vemos qué hizo Israel, Israel vacunó desde diciembre del año pasado con una forma acelerada a la población y los casos confirmados de COVID disminuyeron. ¿Con qué vacunó Israel? Con Pfizer. Lo mismo sucedió en Reino Unido, en donde el aumento en el número de vacunas se asoció a una disminución en el número de casos. ¿Con qué vacunó el Reino Unido? Con Pfizer y con AstraZeneca. ¿Qué pasó en Chile? En Chile se aumentó el número de vacunas y los casos no disminuyeron o disminuyeron en una forma muy gradual. ¿Con qué vacunó Chile? Con Sinovac. Es por eso que ahora Chile, Uruguay y República Dominicana están considerando el uso de terceras dosis de Sinovac o la tercera dosis de otra vacuna, como lo están haciendo en República Dominicana, donde están aplicando la vacuna de Pfizer a los que recibieron Sinovac. Ahora, no hay mejor vacuna que la que tienes puesta, porque si no tienes vacuna no tienes nada de protección. Es mejor tener algo de protección y después buscar cómo lograr mantener una buena eficacia.
Tenemos el problema de CanSino, que ni siquiera tenemos los resultados de eficacia del estudio original. CanSino no nos ha dicho ni siquiera cómo funciona la vacuna con la variante original. Ellos ya han mencionado que se va a requerir una segunda dosis, pero los datos no han sido presentados en ninguna revista científica. Y desafortunadamente, con esa vacuna se vacunó a todo el magisterio. Esto es la mayor evidencia de que las vacunas funcionan. Si alguien tiene dudas de que una vacuna funciona, vean este estudio. Este estudio no fue de selección de pacientes. Estos fueron 100 millones de americanos que se vacunaron hasta abril del 30 del 2021. Este millón de personas fue seguido. No eran personas que escogieran, eran las que se vacunaban. Y de estas 100 millones de personas hubo 10,262 casos de infección por COVID. Primer mensaje: si tienes la fortuna de vacunarte, síguete cuidando y usando cubrebocas porque te puedes infectar. No te vas a enfermar grave, o el riesgo de enfermar grave y morir es muy bajo, pero puedes contagiar. ¿Y qué tan bajo es el riesgo de tener una enfermedad más grave? De 100 millones de personas, 995 se hospitalizaron y solo 160 fallecieron. Porque hay personas que tienen malos sistemas inmunes, problemas de uso de inmunosupresores, que desafortunadamente la vacuna no tiene el efecto beneficioso. Pero veamos de otra forma: de 100 millones de personas con COVID, hubieran muerto 2.1 millones de personas. De 100 millones de personas que se vacunaron, solo fallecieron 160. La mortalidad por COVID sin vacuna es de 2.1%. La mortalidad con COVID con vacuna es de 0.007%. Ahora, empezamos a conocer que las vacunas se pueden mezclar. Y esto afortunadamente lo empezamos a saber porque nos va a permitir el combinar vacunas y el poder rescatar pacientes que recibieron vacunas de baja efectividad o cuando el número de anticuerpos empiece a disminuir. El único estudio que tenemos que puso en evidencia esto es el estudio de AstraZeneca y Pfizer. Y desafortunadamente no fue por una cuestión científica, sino más bien por una cuestión política, porque varios países de Europa que recibieron AstraZeneca como primera dosis decidieron no seguirla comprando por el Brexit y pusieron segundas dosis de Pfizer. Pero al hacer los estudios de eficacia vieron que era tan bueno poner 2 Pfizer, como tan bueno poner 2 AstraZeneca, como tan bueno poner una combinada con la otra. Esto abre la puerta a combinaciones de vacunas, pero aún no sabemos cuáles vacunas se pueden combinar en forma eficaz y no debe de ser una decisión de una persona el combinar las vacunas. Las vacunas son seguras, son hechas de RNA, de un fragmento de RNA que no va a entrar en el núcleo, que no va a modificar tu código genético, que no te va a dejar estéril, que va a producir proteínas que son parte del virus, no el virus en forma completa, y a las cuales vas a hacer anticuerpos. Desafortunadamente también las vacunas pueden tener efectos colaterales y uno de los que más publicidad tuvo fue el riesgo de hacer trombos con la vacuna de AstraZeneca. Pero veamos la realidad en el contexto. 4 casos de trombosis por 1 millón de vacunas de AstraZeneca. Sí, es triste que haya 4 casos de trombosis en 1 millón de personas. Pero veamos lo que sucede con pastillas anticonceptivas. De 1 millón de mujeres que toman pastillas anticonceptivas, 1,200 pueden hacer trombos. De 1 millón de fumadores, 1,763 pueden hacer trombos. Y si tú no te quieres vacunar con AstraZeneca porque le tienes miedo a los trombos, denle pavor entonces al COVID, porque cada millón de personas que tienen COVID, 165,000 desarrollarán trombos. También ha habido casos de otras enfermedades, como el Guillain-Barré, pero vean la frecuencia de Guillain-Barré con la vacuna de Johnson & Johnson, 0.0007. O casos de miopericarditis, que por cierto ocurren con el COVID natural. Han sido 375 casos en más de 50 millones de dosis de la vacuna de Pfizer. Así es que las vacunas son seguras. Si aún así no lo creen, ya hoy una tercera parte de la población del mundo ha recibido al menos una sola dosis. Más de 5 billones de dosis se han aplicado en el mundo. Desafortunadamente, ese reparte ha sido poco equitativo y los países de bajos recursos han recibido únicamente el 1.4% de todas estas vacunas. Hay países que ya llegaron a una inmunidad alta, 85, 77, 76. México tiene 44, pero México tiene un problema. Los vacunados en forma completa siguen siendo un número alto.
Veámoslo en otra gráfica. Sí, se han aplicado 56.74 millones de dosis hasta el reporte de agosto 24, pero solo el 25% de los mexicanos tienen un esquema completo. Vemos que los pacientes que están totalmente vacunados tienen una disminución en el ingreso en el hospital, pero los pacientes que no están vacunados, ojo, los pacientes que no están totalmente vacunados tienen un aumento en el riesgo de hospitalización. Así es que viéndolo desde otra forma de ver, el 75% de los mexicanos siguen teniendo riesgo de hospitalización. Hay que dejar de monopolizar la vacuna. Hay que vacunar, vacunar y vacunar. Y todos los que colaboremos para vacunar debemos de hacerlo, sin ningún beneficio económico. Tenemos que ser conscientes que esta es una necesidad de México para lograr una mejoría en esta pandemia que nos ha azotado. Ahora bien, va a vacunarse a los niños. No tenemos por qué tener miedo de vacunar a nuestros hijos. Si no se han vacunado hasta este momento es porque la enfermedad ha sido bastante noble con los niños. Pero queremos que los niños regresen a la escuela, queremos que los niños tengan una vida más normal, tendremos que vacunarlos. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a pasar de ola en ola en ola. Tenemos que sumar la inmunidad de la enfermedad, que ha sido muy grande en México y que ha tenido un costo terrible en muertes, a una vacunación eficiente, para lograr sobrepasar la reapertura escolar, el descenso de la inmunidad y el invierno que vienen, y no tener otro invierno como el que tuvimos en el 2020. Tenemos que aprender ya que somos seres vulnerables, que no hay quien pueda decir que no le va a pasar algo, porque desde que nacemos podemos enfermarnos y podemos morir. Hay que reconocer nuestra vulnerabilidad, hay que disfrutar lo simple de la vida, las reuniones con la familia pequeña, no hacer fiestas de 1,000 personas o reuniones de 600 personas en salones cerrados, porque sí somos seres sociales, pero hay que ser hoy más seres responsables que sociales. Hay que reconocer que como país tenemos un problema grave de obesidad, en donde la obesidad infantil es el primer lugar México en el mundo, y en obesidad global somos el segundo lugar. Y obesidad y COVID han sido una mala combinación. También hay que reconocer que el país está drenado física, emocional y económicamente en el sector salud. Estamos cansados los trabajadores de salud y los insumos han ido disminuyendo. Y que desafortunadamente mundialmente ha habido una distribución poco equitativa de las vacunas. No quiero terminar la charla sin mencionar lo triste que ha sido para los trabajadores de la salud esta pandemia. México es el país con mayor número de trabajadores de la salud fallecidos durante la pandemia en el mundo. ¿Por qué? Porque no se recibió el equipo de protección personal a tiempo, porque llegaban los aviones en abril o mayo cuando la pandemia había iniciado en México en marzo. ¿Por qué? Porque a los trabajadores de la salud de instituciones privadas se nos privó de la vacuna y no fuimos personal de alto riesgo. Y tengo compañeros que perdí, tengo amigos que perdí en marzo y abril que deberían haber sido vacunados y que probablemente murieron solamente atendiendo a una persona que no tuvo la posibilidad o la intención de cuidarse. Es triste lo que hemos sufrido como trabajadores de la salud. Quiero terminar diciendo que el virus no se va a ir, que tenemos que aprender a coexistir con el virus, pero hay formas de hacerlo. Hay formas de hacerlo cuando estamos protegidos con nuestra mascarilla, con nuestra careta, con nuestras medidas de ventilación y con la vacuna. Eso nos permite coexistir. Podemos salir bonitos en la foto de Instagram en un bar con los amigos, sin cubrebocas, pero ¿cómo va a ser el final de esta película? Esto es lo que tenemos que evitar. Tenemos que reconocer que no debemos de tener ausencia de miedo, sino triunfar sobre él. Y triunfar sobre el miedo implica el aprender y conocer las medidas de prevención para poder salir y coexistir con el virus y no arriesgarnos a morir por el virus. Aquí paro mi presentación y la abro a preguntas y respuestas. Doctor Francisco Moreno, eres un gran comunicador, además de ser un extraordinario médico. Cuando empezaste a transmitir la penúltima filmina en donde vimos el número de doctores y doctoras y personal médico que ha fallecido, empezaron a llegar a mi centro de mensajes una cantidad de, comunicados que dicen: de verdad lo sentimos, de verdad estamos con ustedes, qué pena que esto suceda en un país como México,
Qué pena ocupar el primer lugar en algo tan doloroso. Nuestra solidaridad con el sistema médico mexicano en general. En fin, hay muchísimos mensajes, pero esto habla de que tenemos que también reforzar el apoyo a nuestras doctoras y doctores y a todo el personal médico que, como tú, todos los días, como cuando nadas con el tiburón, pues ahí está rondando y pues hay que tener el equipo suficiente para estar bien protegido. En ese sentido, cuando mencionaste y tenías tu lámina del tapabocas y que aún con tapabocas hay tema de contagio, me ponen aquí una muy directa: cubrebocas contra máscaras. ¿Usar ambas o cuál es tu recomendación, doctor? Acuérdense que algunos países le llaman máscaras al cubrebocas. Es mejor usar el cubrebocas, máscara o como le quieran llamar, que una careta. Porque la careta no impide que puedas salpicar pequeñas gotitas de secreción respiratoria. Los mejores cubrebocas son los KN95 y los N95, sobre todo para la variante actual. Pero se pueden utilizar cubrebocas de 3 capas. Lo más importante es que el cubrebocas te quede bien, porque la cara de las personas es diferente. Hay personas que tienen la cara más afilada o la cara más redonda. El cubrebocas debe de incluir la nariz y la boca en forma completa. Si ustedes usan lentes y su cubrebocas no se empaña, no empaña los lentes, el cubrebocas es bueno. Si ven, mis lentes no están empañados. Si yo uso un encendedor y lo trato de apagar con este cubrebocas, no lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque tiene varias capas y esas capas evitan que el virus pase de una forma a otra. El cubrebocas después de la vacuna es la mejor arma que tenemos para prevenir el COVID. Ahí, y solamente yo hago énfasis en esto, de repente vemos en centros comerciales, en mercados, etcétera, pues los que prácticamente son una tela bonita con un bonito diseño y que pues se ven coquetos o se ven atractivos, pero finalmente no sirven para nada. Ya nos lo decías, N95 o K95, triple capa. Muy bien. Hablabas de las variantes y te preguntan nuestros colegas periodistas sobre este tema de las variantes. Hay varias, pero me llama la atención y trataré de juntar 2 o 3 sobre esto que decías de poner atención en la variante Lambda. Por supuesto es esto que tú mencionabas como una de las más recientes, pero se observa que seguirá habiendo variantes. ¿Y qué posición como medios de comunicación tú nos sugieres que debemos de adoptar? Hoy hemos escuchado de autoridades y también de autoridades médicas, ellos seguramente se refieren a autoridades de gobierno, la versión positiva, que muchas veces pues no ha sido la más acertada. La versión realista, que es como pues lo que está sucediendo y lo que tú nos presentes el día de hoy, o versiones catastrofistas que ya nos hablan de que nunca terminará el virus, que nunca va a desaparecer esto, que todo el tiempo habrá variantes, que seguirán las muertes. Ayúdanos a identificar cómo debemos de tomar este momento y cuál sería tu recomendación para los comunicadores que nos acompañan el día de hoy, doctor. Las variantes se van a presentar mientras haya contagios y personas que sigan contagiando el virus. Pensemos que cada persona que se infecta es una fábrica de virus y dentro de esa fábrica de virus pueden haber virus que tienen alteraciones, que son variantes. Hay variantes que pueden ser malas para el virus y que se inactivan inmediatamente, pero puede haber variantes que sean más eficaces para contagiar y esas son las que van tomando el poder en la distribución. La mejor manera de evitar las variantes es evitando los contagios. Por eso tienes que sumar el beneficio de las vacunas, que ahorita te permite disminuir la hospitalización y la muerte, con el beneficio del cubrebocas, que te evita disminuir la transmisión. Está en nosotros terminar con la pandemia. Está en nosotros el dejar de ser pesimistas. Sumemos las dos cosas. Aumentemos la vacunación y promovamos el uso de cubrebocas. Si sumamos esas dos medidas, van a caer el número de contagios y entonces no habrá más variantes y se habrá acabado. Todas las pandemias en la historia de la humanidad han tenido un término. Nosotros nos corresponde hacer lo propio para que esto termine. Doctor Francisco Moreno, también te preguntan tu punto de vista acerca de las pruebas. Nos hablabas de que desafortunadamente las personas que por alguna razón están infectadas no tienen signos
y desafortunadamente están contagiando, pues lo hacen porque no se dan cuenta que están infectados. ¿Sería bueno entrar en un programa de pruebas regulares para que esto pues evite tanta propagación? La mejor forma de hacerlo es la comunicación. Si yo hoy desayuné contigo y tú me dices, fíjate que salí positivo, yo tengo que esperarme 5 días a hacerme una prueba. Me da la impresión de que hay que correr a hacerse la prueba porque da miedo. Pero si no esperas los 5 días, puedes tener una prueba falsamente negativa. Después de esos 5 días, tienes que mantenerte aislado 10 días. Aunque te sientas bien, tienes que mantenerte aislado 10 días y después de eso puedes salir. Si durante el periodo de los 5 días yo llego a tener síntomas, puedes hacerte una prueba y puede ser de antígeno. Y si sale positiva, la prueba de antígeno es más barata, está más disponible y ya no tienes que hacerte PCR. Con esa prueba sabemos que tienes COVID. Si no sale positiva y tú estás asintomático, al 5.º día hazte una prueba de PCR que es mucho más sensible. Y de esa manera vamos a saber que tú no vas a salir, te vas a aislar y no vas a contagiar. Hagamos nosotros la cadena, porque de otra forma, China lo que hizo en Wuhan hace 2 semanas, hubo 37 casos en la ciudad original del virus e hicieron 11 millones de pruebas. Hicieron a todos una prueba. Eso no lo podemos hacer en México, no tenemos esa infraestructura, pero sí podemos hacer que cada quien comunique a las personas con las que estuvo si resulta enfermo. No te dé pena, le estás probablemente ayudando a muchos a que no se contagien y que alguno de ellos no fallezca. Doctor, también aquí de manera reiterada, el tema de la degradación que se ha encontrado en la reincidencia del COVID. Al momento en que una persona tiene síntomas, sabemos que hay algunas secuelas de distintas formas. Tú seguramente has escuchado pues lo mismo que hemos oído todos en términos de respiración, de movilidad, de ánimo, etcétera. El tema es largo. Pero en estos casos en donde ha habido reincidencia, el tema de la degradación o aumento en alguno de estos problemas post-COVID son mayores. ¿Qué es lo que se tiene hasta este momento? Prácticamente son 4 grupos los que hemos visto de lo que se llama COVID largo o síndrome post-COVID o COVID prolongado. Primero, entender que esas personas no transmiten el virus, siguen teniendo síntomas, pero ya no transmiten el virus. Hay un área neuroemocional que se afecta, que puede ir desde ansiedad, depresión, alteraciones de la memoria y ciertas afecciones que pueden estar relacionadas tanto por el mismo daño del virus como la misma ansiedad y el daño emocional que producen. Recuerden que es una enfermedad de la soledad. El que está enfermo está aislado y lo que está dejando de tener es algo que se da en forma gratuita, el aire. Te mueres solo y te mueres sin aire. Segundo, el área física, en donde las personas tienen un desgaste físico que les mantiene fatiga por largo tiempo. Tercera, el área cardiopulmonar. Su habilidad, su capacidad física disminuye y por eso hay que rehabilitarlos y ponerlos a hacer ejercicios y haber una rehabilitación pulmonar. Y la cuarta es que hemos visto que algunas enfermedades autoinmunes se disparan después del COVID. Se está haciendo más estudios, pero necesitamos hacer más estudios para lograr identificar bien el COVID. A mí me da la impresión que ante la gravedad de esta enfermedad es como cuando rescatas a alguien que se está ahogando, pero tienes más que se están ahogando. Al que los rescataste, ya diste por hecho que salió del agua y no sabes qué tan mal salió del agua. Hay que empezar a estudiar a esos pacientes para saber mejor qué es lo que está pasando. ¿Cómo prevenir que se caigan al agua? Vacunándose y usando medidas preventivas. Pues, doctor Francisco Moreno Sánchez, queremos ser muy respetuosos con tu tiempo, con el tiempo de nuestros colegas periodistas que el día de hoy nos acompañan de México y de otras latitudes de Iberoamérica. Agradecerte mucho que hayas estado con nosotros en esta mañana y pues tengo una última solicitud de algún correo electrónico o un punto de contacto contigo, que seguramente pueden ser tus redes sociales, me imagino, pero me gustaría que tú mismo lo compartieras con nuestros colegas para tener comunicación directa. Mi Twitter es @dr Paco Moreno 1 y mi mail es pacomore@gmail.com. Estoy para servirles. Ojalá y todos comuniquemos que esto es una realidad y que está en nosotros el lograr regresar a una vida lo más normal posible. Cuídense todos. Gracias por la invitación y esperemos vernos en mejores condiciones.
En nombre del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, de la Facultad de Medicina de la UNAM, de la Facultad de Ciencias y de Derecho, te queremos agradecer mucho y, por supuesto, todos los periodistas que nos acompañan el día de hoy por esta conferencia. Enhorabuena y gracias por tu labor. Gracias. Muy bien, pues vamos ahora a dar paso a los testimonios y a las recomendaciones que tenemos preparado para ustedes en esta sesión del Taller de Periodismo Científico. ¿Qué tal? Yo soy Héctor Herrera Argüelles, periodista desde hace 33 años, fundamentalmente en Grupo Fórmula. Esta es mi tercera cápsula y en esta quisiera abordar brevemente el tema de una nueva pandemia. Es decir, pues no hemos salido de esta, por supuesto, pero de acuerdo con las estimaciones de infectólogos, de virólogos, de epidemiólogos, estiman que pues en breve, no sabemos cuánto, pero es muy probable la presencia de una nueva pandemia, de una nueva epidemia. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque yo creo que debe haber un compromiso central ahora de los gobiernos, de todos los gobiernos, particularmente el gobierno de México, de invertir en la ciencia, invertir en la tecnología, porque, bueno, pues desafortunadamente desde hace un poco más de 30 años que yo tengo conocimiento de esto, pues México realmente no invierte lo suficiente para tratar de sacar a flote el sector de ciencia y tecnología en nuestro país. Estamos hablando de un 45, de un 50.55% del Producto Interno Bruto que se destina como presupuesto, como política pública para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Y un ejemplo que yo les quiero poner es precisamente las vacunas. Si México tuviera desarrollado un sistema de salud muy fuerte, fortalecido en materia de investigación, seguramente esto no nos hubiera tomado tanto tiempo si no hubiéramos desarrollado tal vez un medicamento o tal vez una vacuna que pudiera coadyuvar a todo lo que se está haciendo en el mundo. Sorprende que Cuba, por ejemplo, con muchos menos recursos lo esté haciendo, u otros países que sin tantos recursos están desarrollando también medicamentos para esto. Y es que tiene que ver precisamente con la ciencia de los riesgos, es decir, desde el periodismo también tenemos que abordar el riesgo que existe a partir de lo que estamos viviendo y que tiene que ver también, por supuesto, con el cambio climático, de cómo la sociedad humana puede enfrentar los retos que además, hay que decirlo, el propio ser humano está produciendo. Entonces debe ser, yo creo que uno de los propósitos o de los compromisos o de las primeras grandes lecciones que debemos sacar de esta pandemia en México es la necesidad creciente y yo creo que incluso obligación de los gobiernos o del gobierno federal en este caso de invertir más presupuesto para la ciencia y para la tecnología, para que nos permita en un futuro, pues no hablemos ya de una nueva pandemia, sino de sortear esta y de sortear las secuelas que nos va a ir dejando esta pandemia que está y sigue afectando a todo el planeta. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Vianey Bautista Sarmiento. Formo parte de la primera generación en comunicación con especialidad en periodismo científico que organizó el Instituto Global de Comunicación y la UNAM. Tengo más de 10 años de experiencia en periodismo, pero 10 totalmente enfocados en el sector de salud. Y fue gracias a esta fuente de salud que conocí los talleres que organiza el Instituto Global de la Comunicación, que han sido una herramienta muy importante para el desempeño y el desarrollo de mi formación, pero también como periodista para poder brindar información fidedigna a mis lectores. Creo que es muy importante que los periodistas sigamos preparándonos y sigamos actualizando nuestra formación, sobre todo en cuestiones científicas, pero muchas veces no tenemos el tiempo ni los medios para poder llevar a cabo esta actualización, ya que a veces los cursos no están pensados como en esta premura o en los pocos tiempos que tenemos para poder llevar a cabo seguir con nuestra formación.
Y creo que en este caso el Instituto Global de Comunicación ha cumplido muy bien esta función con la organización de talleres que se adecúan a nuestras necesidades y a nuestros tiempos, y que siempre tienen como una elección de temas como muy importantes, que tienen ponentes con una formación bastante buena y que siempre están muy dispuestos a poder pues ahora sí que explicarnos nuestras dudas o incluso hasta colaborar con nuestros mismos medios para poder llevar la información a nuestras audiencias. Creo que ahorita con este tema de la pandemia quedó muy patente que es indispensable la formación científica tanto en la población como en los periodistas, porque se ha dado mucha desinformación, se ha generado mucho miedo entre la gente, porque muchas veces las fuentes que ellos tienen para estar al tanto de lo que está pasando en el mundo con respecto a COVID u otras enfermedades, pues no tienen como esta base científica ni esta explicación clara, y se genera como muchísima desinformación y notas muy mal hechas, pero es gracias a estas colaboraciones que tenemos con el Instituto Global de Comunicación que podemos tener como esa formación, que podemos tener como esa seguridad de elegir fuentes que nos van a dar siempre el dato preciso, y sobre todo en la premura de escribir la nota de lo que sucede en el momento para poderlo publicar más ahorita en redes sociales, que todavía la premura es mayor, y tener como esta información bien sustentada, bien explicada, para poder de verdad informar y generar este conocimiento que se ha demostrado que es indispensable, y sobre todo en estos tiempos de pandemia. Pues ahora sí que yo espero que sigan llevando a cabo este tipo de cursos, porque finalmente han demostrado que son indispensables para nosotros, y también es una gran oportunidad que tenemos para seguir con nuestra formación, y que pues se agradece la verdad que pongan como tanto empeño en organizar y elegir temas de actualidad. Les agradezco mucho su atención. ¿Qué tal? Yo soy Héctor Herrera Argüelles, soy periodista desde hace 33 años, fundamentalmente en Grupo Fórmula, y esta participación la quiero bordear alrededor del cambio climático y de la comunicación de los riesgos. Es un hecho que incluso la pandemia que estamos viviendo en este momento en todo el planeta puede ser un efecto, un riesgo y una consecuencia directa del cambio climático global, porque además hay que decirlo también, a veces se sigue pensando que el cambio climático tiene que ver necesariamente con el tema ecológico o el tema naturaleza. Y yo creo que aquí tenemos dos vertientes desconectadas. La primera, que es que finalmente el cambio climático no está solo afectando al clima, ni afectando a la naturaleza, ni a la ecología, sino que está afectando directamente al ser humano. Y esto lo convierte ya en un problema socioeconómico. Ya no es un problema solo de la naturaleza o de la biología o de la ecología, sino los impactos, las consecuencias, los efectos adversos que tiene el cambio climático en todo el planeta está generando pérdidas humanas, pérdidas económicas, pérdidas sociales, y esto es lo que no queremos voltear, porque al final el humano se está destruyendo a sí mismo con estas consecuencias generadas por el desarrollo de la sociedad industrial, de las economías, básicamente dos sectores muy grandes que son la energía y el transporte, y pues con esta decisión de seguir utilizando combustibles fósiles, que son pues hasta donde recientemente pues han dado a conocer los especialistas de este equipo interdisciplinario de cambio climático, el IPCC, que nos dicen los expertos del cambio climático, de este panel de cambio climático, que al final el hombre, bueno, pues si sigue produciendo de la manera en que está haciendo los contaminantes, o en este caso muy específico el carbono, bueno, pues estamos afectando todo el equilibrio, no solo natural, sino el equilibrio socioeconómico de nuestro país. Y entonces, como periodistas, lo que tenemos que generar también son producir contenidos vinculados con el cambio climático, porque como que se nos olvida, nomás cuando sale el IPCC a dar su informe,
pues es lo único que hacemos y no empezamos a disgregar, vincular los fenómenos vinculados precisamente al cambio climático con la necesidad de información que requieren o que requerimos todos para pues estar preparados o modificar hábitos y costumbres, que es lo que podría ayudar a contrarrestar los efectos y las consecuencias adversas del cambio climático. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Irene Licona Ocaña. Soy egresada de la carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva de la FES Aragón UNAM. Desde hace 31 años me he desempeñado como reportera para diferentes medios de circulación nacional, muchos de los cuales he cubierto el sector salud. Actualmente estoy en el periódico México Nueva Era, un periódico digital, desde donde hace 5 años escribo una columna sobre cáncer. Hablemos de cáncer sin miedo. Una columna de la que me nació el interés de escribir por la trascendencia que tiene esta enfermedad, cuya tendencia tanto a nivel nacional como a nivel mundial, desgraciadamente es una enfermedad crónica degenerativa que va a la alza. Un tema que escogí precisamente porque hay que hablar de cáncer, pero no con miedo, hay que hablar de cáncer para informar a la población de los avances, de las oportunidades, de las instituciones y de las asociaciones civiles que hay, todo un mundo alrededor del cáncer, para que la gente, en especial los pacientes, sepan que no están solos. Agradezco mucho al Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública, en especial al doctor Bustamante, por haberme tomado en cuenta para dar mi testimonio de este taller de periodismo y salud global, un taller relevante, un taller donde nos permitan a los comunicadores, a los periodistas actualizarnos en los temas de salud, un taller en el que se toma en cuenta y muy en especial a gente de primer nivel, gente con un reconocimiento a nivel nacional e internacional sobre temas de actualidad y que tienen que ver con el sector salud, muy en especial ahorita donde esta pandemia nos ha rebasado y todo lo que nosotros podamos aprender de los expertos siempre será bienvenido. Aunque no los conozca personalmente, agradezco el que estén presentes, el que se tomen su tiempo para transmitir sus conocimientos a los periodistas, muy en especial a los que cubren el sector salud, para que estemos informados y a la vez podamos transmitir un mensaje claro, un mensaje preciso a la población sobre tan importantes temas como son los temas del sector salud. Pues quiero agradecer estos testimonios, las recomendaciones que se han dado a lo largo de esta mañana aquí en el Taller de Periodismo Científico, Salud Global y Comunicación 2021. Agradecerles a todas y a todos ustedes el que nos hayan acompañado en esta quinta sesión. Por supuesto, un agradecimiento muy especial a Pfizer de México por su compañía, por su participación y apoyo. Quiero recordarles a todas y a todos ustedes que si aún no han registrado sus trabajos, que pues a lo largo de este año 2021 vamos a evaluar para poder generar los reconocimientos que cada año hacemos, por favor se pongan en contacto con Gaby Mata. Cada uno de ustedes tiene pues los datos de ella y si no, pues a través de nuestra página de internet y nuestras redes sociales pueden encontrar nuestros datos para entrar en contacto y registrar sus trabajos. Las próximas fechas de nuestros talleres: el 30 de septiembre, nos vemos en punto de las 9:30 de la mañana, estaremos pendientes de sus inscripciones, después 28 de octubre y 25 de noviembre. A nombre del doctor Enrique Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la UNAM y de un servidor, quiero agradecerles mucho, desearles lo mejor para ustedes y sus familias, síganse cuidando y bueno, pues nos veremos próximamente el día 30 de septiembre. Hasta la próxima. Muchas gracias.